Daniel, un psicólogo forense, se sumergió en el caso de Jonathan con una mezcla de fascinación y preocupación creciente. Durante sus sesiones con el joven, Daniel notó patrones alarmantes en el relato de sus pesadillas. Jonathan las describía vívidamente, siempre el mismo callejón oscuro y estrecho, siempre los gritos desesperados de una mujer, siempre la figura borrosa de un agresor. Con el tiempo, Daniel estableció una rutina de sesiones intensas y análisis meticulosos de las pesadillas de Jonathan y descubrió, con cada detalle, que coincidía con el informe de un caso de homicidio sin resolver de hacía 15 años en la calle conocida como la calle de las pesadillas. Cada vez que Jonathan se acercaba a la revelación de la identidad del agresor en los sueños, experimentaba un pánico paralizante que impedía cualquier avance significativo. Un día, mientras repasaba los archivos policiales del caso, Daniel encontró una fotografía de la víctima. El shock lo invadió cuando reconoció a la mujer en la foto como la madre de Jonathan, cuya trágica muerte a manos de un desconocido se había convertido en un enigma sin resolver durante todos estos años. Decidido a desentrañar el misterio y ayudar a Jonathan, Daniel exploró nuevas técnicas de terapia e hipnosis para llegar al fondo de los sueños recurrentes. En una sesión especialmente intensa, Jonathan finalmente reveló un detalle crucial: en su sueño más reciente, había visto claramente un tatuaje distintivo en la mano del agresor. Armado con esta nueva información, Daniel recurrió a un amigo detective que aún trabajaba en la fuerza policial local. Juntos, revisaron meticulosamente los archivos de sospechosos del caso, comparando las descripciones físicas y los antecedentes criminales con el detalle del tatuaje. Después de semanas de investigación exhaustiva, identificaron a un hombre que había sido arrestado y liberado por falta de pruebas en el momento del crimen. Con el corazón acelerado, Daniel y el detective organizaron una operación encubierta para vigilar al sospechoso y recolectar pruebas adicionales. Sin embargo, el juego mortal se intensificó cuando descubrieron que el sospechoso no solo tenía un almacén de antigüedades en la calle de las pesadillas, sino que también mantenía un extraño interés en Jonathan desde hacía algún tiempo. ¿Era eso lo que provocaba las pesadillas inconscientes de Jonathan? El clímax llegó en una noche tormentosa, cuando Daniel y el detective, siguiendo una pista crucial, irrumpieron en el almacén del sospechoso. Allí encontraron pruebas contundentes que vinculaban al hombre con el crimen cometido hacía 15 años atrás. La tensión alcanzó su punto máximo cuando confrontaron al sospechoso, quien, acorralado, admitió haber cometido el asesinato de la madre de Jonathan por motivos que aún no se entendían completamente. Con el caso finalmente resuelto y el sospechoso arrestado, Jonathan comenzó a experimentar una mejora notable en su salud mental. A través del apoyo continuo de Daniel y un tratamiento especializado, pudo liberarse gradualmente de las pesadillas perturbadoras que habían dominado su vida durante tanto tiempo. La historia de Jonathan y el misterio de la calle de las pesadillas se convirtieron en una lección dolorosa pero reveladora para Daniel, quien aprendió que a veces la verdad más inquietante reside en los rincones más oscuros de la mente humana, esperando ser desentrañada por aquellos dispuestos a enfrentarse a ella. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, déjame un me gusta y un comentario. En los confines de un pequeño pueblo industrial se alza un monumento olvidado, un antiguo tren de vapor que alguna vez fue el orgullo de la línea ferroviaria local. Con el paso de los años, este tren ha pasado de ser una joya de ingeniería a un símbolo de nostalgia y misterio. En sus días dorados, había sido la insignia de progreso y conexión entre pueblos. Los turistas llegaban en pequeños grupos, atraídos por las historias fascinantes que rodeaban al viejo tren. Historias de viajes legendarios, de ilustres viajeros como reyes y príncipes y de amores perdidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa majestuosa locomotora se había transformado en algo más que un recuerdo nostálgico, se había convertido en un imán para algunos curiosos por un misterio inquietante. No todos los visitantes se marchaban solo con recuerdos fotográficos y anécdotas para contar. Algunos, tras una visita al tren, empezaban a experimentar sueños perturbadores. En estas pesadillas, el viento nocturno siseaba con un frío que calaba los huesos, mientras los sonidos ominosos de la máquina de vapor resonaban en la oscuridad y de pronto, gritos desgarradores llenaban el aire con una angustia palpable. Al despertar lo hacían con el corazón acelerado y una sensación de terror que persistía más allá de la vigilia. Lily, una joven historiadora francesa con una pasión ferviente por los ferrocarriles, se vio atraída por estos testimonios alarmantes. Decidió investigar personalmente, guiada por una curiosidad que desafiaba al peligro.
A medida que se adentraba en la historia del tren y de la ciudad, también comenzó a experimentar los sueños angustiantes que habían atormentado a otros visitantes. Para Lily, estos sueños no eran simples reflejos del pasado. Eran vívidos, detallados y cada vez más inquietantes. En ellos podía ver dos figuras fantasmales que parecían susurrarle secretos enterrados bajo décadas de silencio. La joven historiadora decidió entrevistar a ancianos de la ciudad y explorar cada rincón de la historia local. Un día, cansada de escuchar siempre la misma historia de reyes y príncipes, decidió sentarse en una pequeña y alejada plaza del centro principal. Un anciano se sentó junto a ella y le susurró al oído. Éramos tres. Con cada nueva palabra del anciano los detalles de la verdad empezaron a emerger con claridad escalofriante. Hacía muchos años atrás 3 vagabundos habían llegado a la pequeña ciudad, algunos vecinos eran solidarios y los ayudaban y otros eran muy hostiles con ellos. Generalmente dormían en algún vagón del tren o en la puerta de la parroquia. Un día sus amigos desaparecieron misteriosamente. No era posible que se fueran sin él. Así pasaron algunas semanas hasta que un día el maquinista de ese tren en estado de ebriedad, le contó a alguien que una noche había encontrado a 2 de los vagabundos durmiendo en su tren, que había acabado con ellos, que los había escondido en un compartimento del tren y que un viaje nocturno, tiró sus cuerpos en un lugar donde los animales terminarían con ellos antes que alguien pudiera encontrarlos. Paradójicamente al poco tiempo ese maquinista falleció en circunstancias extrañas y su confesión, debido a su estado de ebriedad, quedó más como una anécdota, muy conveniente para los habitantes del lugar, que como un hecho real. Pero que, él estaba convencido de sus dichos. Las almas de los vagabundos que perecieron en aquella noche no descansaban en paz. Permanecían ligadas al tren, su presencia manifestándose en los sueños de quienes se acercaban demasiado a su historia ignorada. Con cada revelación, Lily comprendió la verdad más profunda detrás de las historias y los susurros nocturnos de sus pesadillas. El tren de vapor, una vez glorioso, se había transformado ahora en un portal hacia un pasado oscuro que clamaba por ser reconocido. La vida perdida de 2 vagabundos convertidas en sombras del pasado, en forma de sueños perturbadores y presencias invisibles, revelaban ahora una realidad que ninguna historia de reyes y príncipes podría ocultar por mucho más tiempo. Lily se encargaría de contar la verdad.